Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Ernesto y el día de hoy te voy a explicar el proceso de osteogénesis, ¿ok? Entonces, para empezar, quiero que distingamos dos términos que a menudo son confundidos por los estudiantes, pero son términos completamente distintos. ¿Cuáles son estos dos términos? El primero es osteogénesis y el segundo es osificación. Entonces, te voy a explicar por qué estos términos son distintos, ¿ok? Entonces, osteogénesis se va a referir al proceso que comprende la diferenciación de mesénquima, es decir, tejido indiferenciado, hasta hueso, hasta ya lo que conocemos como hueso, ¿ok? Lo que está aquí abajo de mi piel. Osificación se refiere al proceso en el cual este tejido, que puede ser mesénquima, puede ser un molde de cartílago, es invadido por vasos sanguíneos y células que depositan minerales en este mismo tejido, lo cual provoca su calcificación. Eso es lo que conocemos como osificación, el proceso en el cual este tejido ya se va a volver duro, por decirlo así, o sea, se va a convertir en hueso. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno nos habla desde el inicio, la osteogénesis desde el mesénquima y la osificación solamente nos habla como tal de ese proceso en el cual este tejido se va a volver rígido y calcificado, es decir, hueso. ¿Ok? Entonces, ¿qué debes de saber tú sobre la osteogénesis? Vamos a ver aquí la presentación. El origen de este mesénquima, es decir, del mesénquima que va a formar hueso, el tejido indiferenciado, puede ser de tres zonas del embrión. ¿Ok? Quiero que pongas mucha atención. La primera es el mesodermo somítico, es decir, los somitas, o también llamado mesodermo paraxial. Entonces, lo que debes de saber es que el somita se va a dividir, ¿ok? Más o menos por la cuarta semana el somita va a tener unas divisiones, ¿ok? En las cuales vamos a poder distinguir tres regiones. Una es el esclerotomo, o también ya llamada región ventromedial, ¿ok? Porque está aquí ventral y medial, o sea, hacia la línea media. Y el otro es el dermomiotomo, que se encuentra dorsal y lateral. A su vez, el dermomiotomo se va a dividir en un dermotomo que va a formar a la dermis y un miotomo que va a formar músculos. Y como tal, la división ventromedial, que dijimos que era el esclerotomo, es la división que va a formar hueso. ¿Ok? Por parte del somita. Entonces, el primer tejido de donde puede provenir este mesénquima es de mesodermo paraxial o mesodermo somítico, específicamente de los esclerotomos de este mesodermo somítico. El segundo tejido de donde también se puede formar hueso es el mesodermo lateral, ¿ok? O también llamado específicamente, ¿qué división del mesodermo lateral? Su división craneal, que es el mesodermo somático, ¿ok? Perdón, ahí me ahogué. Acuérdate, no hay que confundir mesodermo somítico, que es este, con mesodermo somático, ¿ok? Que es una parte de la división del mesodermo lateral. Y el tercer tejido, del cual también se puede formar hueso, mucho ojo con esto, es de cresta neural. Entonces, si lo ponemos a grandes rasgos, solamente el hueso solamente se puede formar o de mesodermo o de cresta neural. ¿De qué mesodermos, verdad? Porque hay distintas divisiones de mesodermo somítico o paraxial y de mesodermo somático, ¿ok? O también llamado parietal. Entonces, ¿qué debes de saber tú? Recuerda, nosotros en nuestro temario no vemos el desarrollo de extremidades, entonces vamos a ignorar un poquito al mesodermo somático, ya que del mesodermo somático solamente se van a formar los huesos de las extremidades y el esternón, que es este huesito que tenemos aquí en el medio del tórax. Ya lo vamos a ver cuando veamos esqueleto axial. Entonces, por el momento, para fines de la facultad de aquí de la UNL, nos vamos a enfocar en que el mesodermo paraxial va a formar a todo el esqueleto axial y parte del cráneo. Es decir, de este esqueleto axial que comprende cráneo, columna, vértebras y esternón, el mesodermo paraxial va a estar formando casi completamente todo el esqueleto axial, a excepción por algunas partes del cráneo. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, no te preocupes. Por mientras, tú ya debes de ir pensando, ¿okay? Que todo el esqueleto que está en la línea media, sí o sí, va a derivar o va a tener partes derivadas de dónde? De mesodermo paraxial o también llamado mesodermo somítico, específicamente de su división ventromedial, que dijimos que es el esclerotomo, ¿ok? Y de la cresta neural,
como tal, la cresta neural no va a estar formando huesos del tronco, es decir, columna vertebral o costillas. Lo que sí va a estar formando son huesos del cráneo. ¿Qué partes del cráneo? El viscerocráneo, que es decir, toda esta parte del cráneo que está en contacto con tu cara, que se llama viscerocráneo o huesos de la cara, por eso te lo puse aquí, y el neurocráneo, parte del neurocráneo, es decir, la parte del cráneo que almacena al cerebro. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, mesodermo y cresta neural son los tejidos que pueden formar hueso. Y ahora, hablando de la osteogénesis, ¿qué onda con la osteogénesis? Ya dijimos a qué se refiere, ya dijimos de dónde puede venir este mesénquima. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues durante la osteogénesis, este mesénquima se tiene que diferenciar y calcificar, es decir, osificarse. Esta osificación puede llevarse a cabo de dos maneras, ¿ok? O por, si lo quieres ver así, por dos vías. Una es la vía endocondral y otra es la vía intramembranosa. Ambas vías dependen de un control genético específico, ¿ok? Dependen de distintos grupos de genes como los genes Hox y los genes SOX, ¿ok? No nos vamos a meter en detalle, no son tan importantes, ¿ok? Para fines de la facultad. Entonces, la vía endocondral va a caracterizarse porque va a necesitar la formación de previamente un molde de cartílago para que este molde de cartílago ahora sí pueda calcificarse, osificarse y formar un hueso. Algo que quiero que sepas es que la osificación endocondral a menudo la observamos en huesos largos o huesos irregulares, ¿ok? Huesos largos como cuáles, como los huesos de mi antebrazo, de mi brazo, de mi muslo, de mi pierna e incluso los de mis manos y pies. Los huesitos que tenemos aquí en los dedos llamados falanges se consideran huesos largos y también son huesos que llevan a cabo entonces osificación de tipo endocondral. Al igual manera, los huesos que tenemos en la mano, llamados huesos del carpo y metacarpo, también presentan una osificación de tipo endocondral. Entonces, si te pones a pensarlo, desde que pasas de tu hombro hasta tu mano, toda la osificación es de tipo endocondral, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los huesos que van a llevar el otro tipo de osificación? Es decir, la osificación intramembranosa. Pues serían los huesos planos, ¿ok? Específicamente nos vamos a quedar un poquito más así cortitos, pero vamos a dejarlo como que a grandes rasgos. Intramembranosa se refiere a osificación de huesos largos, ¿ok? ¿Y por qué se llama intramembranosa? Resulta que a diferencia de la osificación endocondral, que necesita que previamente se forme un molde de cartílago, en la osificación intramembranosa no vamos a necesitar esto, sino que el mesénquima, es decir, el que podía provenir de mesodermo o de cresta neural, va a pasar directamente a formar hueso, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué se llama intramembranosa? Porque este mesénquima forma primero unas como telitas, lo que llamamos una membrana, ¿no? Se acomoda formando una pequeña capa delgada, o sea, una membrana a la cual la van a invadir vasos sanguíneos y la van a calcificar, o sea, la van a osificar. Es por eso que se le llama intramembranosa, porque el mesénquima asemeja como que formara una membrana durante la osificación de estos huesos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los dos tipos? Endocondral e intramembranosa. ¿Qué los caracteriza? Endocondral necesita un molde de cartílago, es decir, el mesénquima primero forma un molde de cartílago y ahora sí este molde de cartílago es osificado y forma hueso. En la intramembranosa, este mesénquima pasa directamente a la formación de hueso. Y quiero que sepas que, así como te dije que los huesos largos presentan osificación endocondral y los huesos planos presentan osificación intramembranosa, hay ciertos huesos que pueden presentar los dos tipos de osificación. Y aquí entramos en otro término que a veces lo usan como un tercer tipo de osificación, pero en realidad no. Simplemente la osificación de tipo mixta se refiere a que estos huesos presentan zonas con osificación endocondral, pero también presentan zonas con osificación intramembranosa, ¿ok? Entonces recuerda, esto es a lo que le llamamos osificación de tipo mixta, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía y generalidades del hueso, ¿ok? ¿Por qué? Quiero que conozcas algunas regiones que pueden tener. Este de aquí
Este hueso es el fémur, es el hueso que nosotros tenemos en nuestro muslo, es el principal hueso de la extremidad inferior. Este hueso se considera un hueso largo, por lo tanto tiene una osificación de qué tipo? Endocondral, ¿ok? Cuando nosotros vemos huesos, no solo huesos largos, sino también huesos planos, huesos irregulares, nosotros vamos a ver que estos huesos están compuestos por capas, ¿ok? Quiero que observes, aquí haz de cuenta que hicimos un corte a este nivel y esto es lo que podríamos observar cuando vemos el interior de este fémur. Vemos que en toda la región de la corteza, o sea, la región periférica del hueso, vemos que el hueso como tal, o sea, lo que está formándolo, se acomoda de tal manera que forma capas, que hay capas que están perfectamente acomodaditas, muy pegaditas, por lo cual a este hueso le llamamos hueso compacto, ¿ok? Y es el que se encuentra en la periferia de los huesos. ¿Qué pasa si yo me acerco más al centro de un hueso? Yo voy a encontrar al hueso esponjoso o también llamado hueso trabecular. ¿Qué son trabéculas? Son estas estructuras que tú ves aquí que forman como una redecilla, ¿ok? Todo esto, todas estas son trabéculas, trabéculas óseas, ¿ok? Y están formando a lo que es el hueso esponjoso. Tú ya te estás dando una idea por qué se llama esponjoso, ¿no? Parecería una esponja. Entonces, dentro de este hueso esponjoso, si te fijas, hay pequeños espacios, pequeños agujeritos. Estos espacios se llaman espacios medulares. Dentro de estos espacios medulares encontramos a un tejido que asemeja mucho a la sangre, pero es rico en células madre pluripotentes que son hematopoyéticas, es decir, van a formar sangre. Todo este tejido formado por células madre es lo que conocemos como médula ósea, ¿ok? Y lo encontramos ya en la etapa adulta, lo encontramos solamente en algunos huesos. Pueden ser, por ejemplo, en el radio, en los huesos de la cadera, en vértebras, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso no es muy importante para este tema. Entonces, ¿qué otras cosas tienen los huesos, además de tener el hueso esponjoso, el hueso compacto y la médula ósea? Resulta que cuando observamos los huesos largos, además los dividimos en regiones, ¿ok? Como lo puede ser la diáfisis y la epífisis, ¿ok? Cuando hablamos de diáfisis nos referimos a esta región, la región que está en el centro del hueso, y las epífisis se refieren a los extremos del hueso. Tenemos una epífisis proximal, o sea, la que está más cerca, y una epífisis distal. En el caso del fémur, la epífisis proximal es la que se articula con la cadera y la epífisis distal, que es esta de aquí, es la que se articula con la rodilla, ¿ok? Entonces, estas son regiones que observamos en huesos largos, ¿ok? No en huesos planos. Eso es arroz de otro mole, ¿ok? Ahorita no lo vamos a ver. Entonces, todo eso que te dije, te lo dije aquí, ¿ok? Para que lo puedas leer y lo puedas recordar. Ahora sí, entonces, ¿cómo va a ocurrir todo esto? No lo vamos a ver tanto ahorita, pero te va a servir para el otro tema, para el de esqueleto axial, entonces no lo tomes así a largo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar hablando sobre la osificación intramembranosa, que es un poquito más sencilla. Entonces, yo te decía que la osificación intramembranosa comprende la diferenciación de mesénquima a hueso directamente, es decir, también a esta osificación se le llama mesenquimal directa, ¿ok? Mesenquimal directa. Y es por eso, porque el mesénquima pasa directamente a formar hueso. ¿Cómo voy a saber yo que dijimos, el mesénquima primero forma una capa muy delgada como si fuera una membrana, ¿ok? En este tipo de osificación. Esta membrana va a ser invadida por vasos sanguíneos, ¿ok? Y a través de estos vasos sanguíneos van a llegar dos cosas, células que se van a diferenciar, ¿ok? Y además factores de diferenciación y también van a llegar minerales que van a utilizar las células de este mesénquima para empezar a formar lo que es el hueso, ¿ok? Entonces, el hueso como tal está compuesto de algo llamado matriz osteoide. Esta matriz osteoide está formada por distintos minerales como el fosfato de calcio y la hidroxiapatita de calcio. Estos minerales, hidroxiapatita y fosfato de calcio, están siendo producidos por células de este mismo tejido óseo. Entonces, ¿cuáles son las células que nosotros encontramos en el hueso?
encontramos osteo, ¿ok? Esto recuerda que se refiere a hueso. Osteoblastos, es decir, células que van a formar hueso, pero todavía no están bien diferenciadas. Osteoclastos, es decir, las células que se encargan de mantener la resorción ósea, es decir, darle forma y estar regulando el crecimiento del hueso. Eso es la resorción ósea, es literalmente comer hueso, ¿ok? Es lo que hacen los osteoclastos. Y los osteocitos, que son las células, las células del hueso que son maduras, ¿ok? ¿De qué se van a encargar los osteocitos? Van a mantener, ¿ok? Y nutrir a la matriz ósea. Ahorita te voy a explicar cómo van a hacer esto estas células, ¿ok? Entonces, acuérdate que la osificación intramembranosa ocurre específicamente en huesos planos. ¿Cuáles son ejemplos de huesos planos que te pueda dar yo? Los huesos de la bóveda craneal, que son todos estos huesitos de aquí, es decir, el hueso frontal, ¿ok? El hueso temporal, los huesos parietales, etcétera, 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 ¿ok? De hecho, este cráneo está mal. Mira, tiene un hueso temporal aquí y aquí tiene el parietal dividido en dos. Este cráneo no le pongas mucha atención. Lo saqué de un esquema, está mal, está muy feo, ¿ok? Este, dejando de lado eso, osificación intramembranosa. ¿Cuál va a ser? Esta es preguntota de examen. ¿Cómo voy a saber yo que esta membrana de mesénquima que se formó ya está comenzando a diferenciarse en hueso? Pues va a tener un aumento de la vascularización. Es decir, cuando tú la ves en el microscopio, tú la ves roja y llena de vasitos sanguíneos que la están invadiendo. A través de ellos ya dijimos que están llegando minerales y células que se van a diferenciar también. Entonces, empieza la osificación de esta membrana. ¿Qué es lo que va a pasar después? Se va a formar el llamado centro primario de osificación, que eso es lo que te estoy tratando de esquematizar aquí. Resulta que en el centro primario de osificación, primero que nada, el mesénquima se va a diferenciar en osteoblastos, ¿ok? Los osteoblastos tienen la función de producir la matriz osteoide, ¿ok? Eso ya lo vas a ver en histo y en fisio cómo lo hacen. Entonces, osteoblastos, acuérdate, producen la matriz osteoide, que es todo esto que yo veo aquí en color morado. Todo esto que yo veo en morado es la matriz osteoide, compuesta de fosfato de calcio e hidroxiapatita de calcio, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a producir la matriz osteoide y esta se empieza a calcificar, lo que ocurre es que la matriz ya no va a poder recibir nutrientes desde afuera. Quiero que observes cómo el osteoblasto, que es decir, esta célula aplanada, la encontramos, pero en la periferia de la matriz, o sea, por fuera. ¿Qué pasa cuando este osteoblasto dice, oye, es que ya estoy sintetizando la matriz, pero sabes que ya los nutrientes ya no están llegando aquí al centro, sino que se está quedando todo aquí en la periferia? ¿Cómo le voy a hacer para seguirla nutriendo y manteniendo? Dice, bueno, me voy a sacrificar. ¿Qué hace el osteoblasto? Empieza a diferenciarse en un osteocito, que es esta célula redondeada que nosotros podemos ver aquí. La característica que tiene el osteocito es que el osteocito se encuentra inmerso, se encuentra como tal dentro de la matriz ósea y es desde aquí, desde adentro, que el osteocito se encarga de nutrir esta matriz. ¿Cómo lo va a hacer? Pues los osteocitos empiezan a producir ciertas estructuras como los canales de Havers, que son algunos canales como en los cuales los osteocitos se pueden comunicar y pueden recibir nutrientes de los vasos sanguíneos para poder seguir nutriendo a la matriz ósea. Entonces, recapitulando, ¿quién produce la matriz ósea? El osteoblasto. ¿Dónde se encuentra el osteoblasto? Se encuentra por fuera o en la periferia de la matriz. ¿Quién se encarga de mantener y nutrir a esta matriz que formó el osteoblasto? Pues el osteocito. ¿Dónde se encuentra el osteocito? Se encuentra inmerso en la matriz ósea, ¿ok? Y hay una tercer célula, que esta tercer célula se considera parte del sistema fagocítico, es decir, que es una célula que puede hacer fagocitosis, es decir, comer objetos, ya sean bacterias, ya sean células,
virus, etcétera, parásitos e incluso, etcétera, etcétera, ¿ok? En este caso, estas células fagocíticas lo que van a hacer es que van a fusionarse hasta formar una célula más grande y multinucleada llamada osteoclasto, con C de casa, osteoclasto. De lo que se va a encargar el osteoclasto es de llevar a cabo la resorción ósea, es decir, toda esta matriz se va a seguir produciendo, va a seguir creciendo, pero tus huesos no siguen creciendo así a lo loco, ¿no? Tienen una forma y tienen cierto grosor. Bueno, el que se va a estar encargando de mantener todo esto es el osteoclasto. A esto es a lo que le llamamos resorción ósea, ¿ok? Como tal, las células que yo encuentro por fuera son al osteoblasto y al osteoclasto. Y las células que yo encuentro por dentro de la matriz ósea son los osteocitos. Resulta que los osteoblastos comienzan a sintetizar esta matriz ósea y forman algo llamado espículas óseas, que son como piquitos, pequeños pedacitos de matriz. Cuando varias espículas óseas confluyen y se juntan y se fusionan, forman las llamadas trabéculas óseas. Es decir, todo esto es una trabécula, esto es una trabécula, todo esto. Y en la trabécula encontramos espículas. Espículas que se van a juntar con espículas de otra trabécula y van a formar una trabécula más grande, ¿ok? Entonces acuérdate que la unión de varias espículas óseas va a formar trabéculas óseas. Ok, esa también es pregunta de examen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entre estas trabéculas? Ok, porque hay espacios que quedan aquí entre estas trabéculas, se llaman espacios medulares. Ok, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? Que el mesénquima que quedó en estos espacios medulares, en lugar de diferenciarse en osteoblastos y luego en osteocitos, lo que va a hacer es diferenciarse en células hematopoyéticas y células sanguíneas, es decir, va a estar formando a la médula ósea. ¿Quién? El mesénquima, es decir, el tejido indiferenciado que se quedó dentro de estos espacios, ¿ok? Y está muy fácil, no tiene mucho sentido porque prácticamente es lo que vimos cuando vimos la anatomía del hueso, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de este hueso esponjoso? Por eso te decía que cuando vemos la osificación aquí en la facultad, como tal, vemos la osificación de quién? Del hueso esponjoso, ¿ok? El hueso compacto prácticamente lo dejamos de lado, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas son importantes de este centro primario de osificación? Acuérdate que este centro primario de osificación se va a formar tanto en la vía de osificación endocondral como en la vía de osificación intramembranosa. Yo sé que lo vimos aquí en la intramembranosa, pero no significa que en la endocondral no se forme. También se forma, solamente lo hice para que tengas más facilidad al momento de adquirir este conocimiento, ¿ok? Todo esto también ya te lo dije. Como tal, esto es lo que yo necesito saber sobre el centro primario de osificación. ¿Para qué? Para mi examen, ¿ok? Mucha atención a esto. Y entonces, en la osificación endocondral, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir algo similar, solamente que tenemos un paso antes, es decir, la formación de un molde de cartílago, ¿ok? Entonces, primero que nada, este mesénquima lo que va a hacer es diferenciarse en condroblastos, ¿ok? Condro hace referencia a cartílago, ya sabes que blasto, célula que inmadura, ¿ok? O que no se termina de diferenciar. Entonces, primero este mesénquima va a estar formando condroblastos que van a formar un molde precartilaginoso. Posteriormente, los condroblastos van a madurar y van a diferenciarse en condrocitos. Ahora sí, una vez que ya tenemos condrocitos, van a terminar de constituir lo que es la matriz cartilaginosa y van a formar al molde de lo que ahora sí ya se puede llamar cartílago. ¿Ok? Este molde de cartílago, al igual que la membrana de mesénquima en el otro tipo de osificación, también va a ser invadido por vasos sanguíneos que van a traer consigo minerales y células que se van a diferenciar. ¿Ok? Estos minerales van a ser depositados en el molde de cartílago y a su vez van a terminarlo osificando. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante aquí? Que durante la osificación de este molde de cartílago vamos a poder observar distintos estadios, ¿ok? ¿Cuáles son estos estadios? Mira, aquí te los estoy ejemplificando, mira. Primero el mesénquima va a formar este molde de cartílago compuesto por condrocitos
y matriz cartilaginosa. Además, en este molde de cartílago vamos a encontrar que rodeándolo está un tejido llamado pericondrio. Este tejido llamado pericondrio es un tejido rico en células madre que se van a estar diferenciando en condroblastos y a su vez en condrocitos. ¿Para qué queremos esto? Para el crecimiento del molde de cartílago. ¿Qué pasa? Ahí te va un datito. El cartílago es un tejido que se nutre por un mecanismo llamado difusión, es decir, el cartílago no tiene vasos sanguíneos dentro. El cartílago de tus rodillas, tus cartílagos nasales, tus cartílagos auriculares. ¿Qué pasa cuando a un cartílago lo invaden vasos sanguíneos? El cartílago se calcifica. Y de hecho esto es algo que no necesariamente tiene que ocurrir durante el periodo fetal. De hecho, por algunos traumatismos, ¿ok? Sí se te pueden calcificar los cartílagos de la oreja, por ejemplo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con los traumatismos ahí y mucho ojo con eso. Entonces, cuando a un cartílago, el que sea, lo invaden vasos sanguíneos, como esto no es normal en el cartílago, lo que va a ocurrir con este es que se va a diferenciar. Prácticamente es como si esta oreja fuera un molde de cartílago que nunca se osificó. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, invaden vasos sanguíneos y empiezan a depositarse cristales de hidroxiapatita y fosfato de calcio. ¿Ok? Gracias a qué? A los osteoblastos que ya se están diferenciando. ¿Qué pasa? Pues los osteoblastos empiezan a depositar toda la matriz ósea y ya no permite, como te decía ahorita en la osificación pasada, ya no permite el paso de nutrientes a través de la difusión. ¿Qué pasa si ya no le están llegando nutrientes a los condrocitos? ¿Qué crees que les vaya a pasar? Se van a morir. Por lo tanto, aquí en esta zona, en la diáfisis, si te fijas, porque esto es un hueso largo, dijimos que la endocondral ocurre en huesos largos, en la diáfisis del hueso va a llegar un vaso sanguíneo y va a empezar a causar la osificación, el depósito de minerales, y esto va a provocar la muerte de condrocitos, ¿ok? Entonces, aquí en esta zona, donde penetró el vaso sanguíneo en la diáfisis, encontramos la llamada zona de muerte celular. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar bajo el microscopio en la zona de muerte celular? Dos cosas: condrocitos muriendo y osteoblastos proliferando y produciendo matriz ósea, ¿ok? Eso es lo que voy a estar viendo. O, dicho en otras palabras, osteoblastos sintetizando hueso, ¿ok? ¿Qué pasa en la zona más distal, es decir, en lo que está más lejos de aquí, en las epífisis? Para acá, para este momento, lo que es la calcificación de este molde aún no llega a las epífisis, por lo cual este molde sigue creciendo a lo largo. Por lo tanto, como sigue creciendo, encontramos células dividiéndose, es decir, encontramos proliferación celular. Eso es a lo que le llamamos proliferación celular, encontrar a muchas células dividiéndose. En esta zona, como encontramos mucha proliferación, pues le llamamos zona de proliferación. ¿En dónde la vamos a encontrar? En las epífisis del molde, ¿ok? Y en la zona de proliferación, como hay mucha división, como hay células inmaduras, lo que vamos a encontrar son condroblastos que se encuentran proliferando, ellos ni en cuenta de lo que está pasando aquí en la diáfisis, ¿ok? Y entre la zona de proliferación y la zona de muerte celular, vamos a encontrar un punto intermedio donde los condrocitos ya se enteraron de todo lo que está pasando aquí en la zona de muerte celular y ya no están proliferando, por lo tanto están prácticamente a punto de morir. ¿Qué les va a pasar a estos condrocitos? Antes de morirse, se van a hipertrofiar, literal, se van a hinchar, van a crecer y se van a morir, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Esta zona donde encontramos condrocitos, condrocitos hipertróficos, pues le llamamos zona de hipertrofia, ¿ok? Entonces son condrocitos que aún no mueren, pero que tampoco están proliferando, están hipertróficos. Entonces, zona de muerte celular, condrocitos muriendo, osteoblastos sintetizando hueso. Zona de proliferación, no encontramos ninguna célula que lleve el prefijo osteo, ¿ok? Ni osteoblasto, ni osteocito, ni osteoclasto. Encontramos condroblastos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una zona de proliferación, de mucha división celular, y entre ellas dos encontramos a la zona de hipertrofia, ¿ok?
¿Qué va a pasar con este molde cuando termine de llegar todo lo que es las nuevas células, es decir, los osteoblastos, y empiecen a sintetizar su matriz ósea? Pues van a formar, ¿qué crees? Un centro de osificación primario. Y cuando ya vemos esto, volvemos a ver lo mismo que veíamos aquí, es decir, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos y la matriz ósea, además de los espacios medulares, ¿ok? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar después de que este molde de cartílago ya se haya osificado? Que el pericondrio, que era este tejido que vemos aquí en colorcito azul oscuro, va a diferenciarse en el análogo a este tejido, pero en el hueso, es decir, el periósteo, que de igual manera se va a encargar de estar proveyendo de células madre, que va a estar proveyendo células madre. ¿De qué tipo? Células madre que van a formar hueso, ¿ok? Y le van a permitir el crecimiento transversal o a lo ancho del hueso, es decir, el periósteo permite que el hueso crezca en grosor, ¿ok? Y entonces, ¿cómo le va a hacer un hueso largo para crecer en longitud? O sea, si el periósteo lo ayuda a crecer en grosor, ¿qué es lo que lo ayuda a crecer en su longitud? Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí. Resulta que además de formarse centros de osificación primarios en la diáfisis del hueso, ya en la etapa postnatal vamos a encontrar que en las epífisis se van a estar formando centros de osificación de tipo secundario, ¿ok? Y los centros de osificación secundarios se forman también en todos los huesos y permiten el crecimiento mismo de estos huesos, ¿ok? Entonces, el de osificación primario es como para que ya quede el hueso formado y el centro de osificación secundario es para que este hueso que ya se formó crezca, ¿ok? Entonces, ¿dónde encontramos al centro de osificación secundario? Lo encontramos en la epífisis y exactamente encontramos las mismas células, ¿ok? Acuérdate que estos ocurren o surgen a partir del nacimiento, no antes. Antes del nacimiento solamente vemos a los centros primarios, ¿ok? En la diáfisis. ¿Qué voy a encontrar entre las epífisis y la diáfisis? Voy a encontrar la llamada placa epifisiaria, ¿ok? Que es una placa de cartílago que nos sirve para que este hueso largo siga creciendo en su longitud. A partir de este cartílago, las células se van a diferenciar y van a seguir formando hueso, pero permitiendo que éste crezca en longitud, ¿ok? No en grosor. Esto es lo que llamamos placa epifisiaria o también llamados discos del crecimiento. Yo creo que ya los habías escuchado. Acuérdate que estas placas se cierran más o menos para los 21 años en varones, ¿ok? Y como para los 19, 18 en mujeres. Esto es lo que nos permite el crecimiento, es decir, crecer qué tan alto o qué tan chaparro te vas a quedar, ¿ok? Y el aumento del grosor, pues ya dijimos que se debe al depósito de hueso en el periósteo, ¿ok? Y como tal, esto es lo importante de los tipos de osificación, es decir, saber a partir de qué tejidos puede ocurrir, qué es lo que debe de ocurrir, o sea, cada paso, es decir, la formación de un molde de cartílago, la osificación de este, las zonas de muerte celular, hipertrofia y proliferación, saber qué células encontramos dentro de ellas y además también debemos de conocer este detallito, que en los huesos se forman centros secundarios de osificación que permiten el crecimiento de estos en el eje longitudinal, mientras que el periósteo permite el crecimiento de estos en el eje transversal, es decir, en el grosor. ¿Ok? Y con esto, ahora sí terminamos la clase de osteogénesis. Espero que te haya gustado y te haya servido mucho para tu examen.